Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Valor Humano. Hoy, muy interesante, hablaremos sobre psicología, sobre muchos aspectos que tienen que ver sobre el apartado mental, cómo gestionarlo del día a día. Pondremos algunos ejemplos prácticos. Si nos da tiempo, incluso haremos un juego de verdadero o falso, ¿vale? Ay, madre. Pero nada, vamos a empezar ya directos presentando a las dos super invitadas, Sandra, Irina. Buenas tardes. Sandra es psicóloga sanitaria especializada en autismo. Además, últimamente, desde hace poco, tiene un proyecto en Instagram que se llama Galaxia Autista, que habla sobre un poco todas las momentos cotidianos, ¿no?, del día a día, que para una persona pues quizá podríamos decir que pasan desapercibidos y explicas un poco cómo una persona autista pues hace frente a todas estas situaciones. Y luego estamos con Irina, psicóloga, que la verdad que también tiene muchísimos años de experiencia en el sector. Y nada, y vamos a por ello. Vamos directos ya a empezar. Me gustaría preguntar un poco los inicios, ¿no? ¿Por qué razón escogéis dedicaros en el ámbito de la psicología? Si es que hay algún momento de vuestra vida en el que lo tenéis claro, que sucede algo que decidís pues un poco encaminar ese rumbo. Contarme a ver cómo es eso. Yo la verdad es que siempre lo he tenido claro porque tengo un primo con autismo y discapacidad intelectual y nos hemos criado prácticamente a la par porque él tiene 5 días menos que yo, así que siempre he tenido como esa vocación de querer ayudar a los demás y sobre todo pues esa vocación por el autismo, la discapacidad y demás, así que no sabía muy bien en qué camino, pero sabía que quería dedicarme a algo relacionado. Y psicología en realidad lo descartaba bastante en la ESO y tal, porque pensaba que había mucha competencia y de hecho la hay, pero al final dije, sí, es que eso es lo que quiero, pues a por ello. Y aquí estamos. Y aquí estamos, y tanto, sí. ¿Y en tu caso, Irina? Yo también lo tuve bastante claro, aunque también me gustaba mucho el tema del deporte, estaba entre INEF o psicología. Pero sí que es verdad que hubo un hecho en mi vida que fue que yo necesité ayuda psicológica a través de una situación, de un trastorno de alimentación bastante importante, y en ese momento me di cuenta que yo también me quería dedicar a eso para ayudar a gente, no con el mismo problema, sino con cualquier situación, pero sí que es verdad que valoré la figura del psicólogo y pensé que quería estudiar eso. Ajá. Pues la verdad que es súper interesante, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene su historia, el por qué empezamos o hacemos lo que hacemos, ¿no? Y me gustaría empezar un poco también hablando de la evolución un poco de la psicología, ¿no? De la salud mental. Creo que hace unos años era bastante impensable poder hablar de forma abierta, con normalidad en todos los ámbitos, ¿no?, del día a día sobre salud mental. Y me gustaría que me explicarais un poco cómo habéis visto esa evolución en los últimos 10, 15 años, en la que cada vez ha ganado mucho más terreno la salud mental y ¿a qué creéis que se debe? Un poco explicarme todo esto. Sí que es verdad que hace años el hecho de decir, ¿no?, que ibas al psicólogo, que necesitabas ayuda psicológica era un poco tabú. La gente no hablábamos de los problemas psicológicos que teníamos de forma abierta. Estaba un poco como escondido, ¿no? Pero al final la realidad y las situaciones del hoy han reforzado que la figura del psicólogo es muy importante y que ahora en la sociedad actual cada vez emergen más trastornos, ¿no? Patologías diferentes. Es importante esta figura, es importante ir al psicólogo, como ir al médico en otras culturas que van al psicólogo como ir al médico. Entonces yo creo que es importante remarcar esta figura y que hoy en día es impensable, ¿no?, decir que no es importante. Ajá. Es curioso porque yo voy hablando con personas que quizá tienen ya un poco más de edad y a veces me hacen el típico comentario de ahora vais más al psicólogo porque sois más débiles. Claro,
Sandra, por ejemplo, tú en base a esa, ¿no? A esa afirmación, que tú como psicóloga también, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto? Yo creo que aún la generación de nuestros padres y tal, creo que siguen teniendo un poco este pensamiento, aunque quizá más en nuestra generación, ¿no? Los que ya tenemos 30 o los que tenéis 20 o así, creo que está ya un poco más normalizado y de hecho pues muchos de mis amigos van al psicólogo, yo misma he ido también y lo hablamos abiertamente y no es para nosotros tan un tabú, al menos en la burbuja en la que yo me muevo, ¿eh? No sé si saliéramos de aquí que nos podríamos encontrar, pero creo que esta afirmación que bueno, muchas veces pues, se puede tener eso asociado, ¿no? De eres más débil y por eso tienes que ir al psicólogo, es totalmente falsa, porque de hecho cuando vas al psicólogo te enfrentas a un montón de traumas y a un montón de cosas que tienes ahí guardadas y seguir ese proceso es mucho más valiente que al final meter todos los problemas debajo de la alfombra y seguir adelante, que eso al final es lo fácil, ¿no? Pienso yo. Ajá, no. Totalmente, la verdad. Además es curioso porque bueno, es cierto que ha ganado mucho terreno, que creo que es una cosa que era muy importante, que cada vez se normaliza más, que cada vez, pues igual que voy al fisio, voy al psicólogo, y eso es algo positivo en general, pero claro, en algunos aspectos, seguramente en la gente más mayor, ¿no? Sigue habiendo un poco ese tabú. En la gente más mayor, y podríamos también hablar de los hombres, eso lo hablaremos también más adelante, pero ¿por qué creéis que a día de hoy, aunque hemos avanzado, sigue habiendo ese tabú? Bueno, yo crec que por cultura y por lo que se ha aprendido, o sea, por lo que, por ejemplo, ¿no? Las personas mayores han aprendido desde su infancia, ¿no? Que han aprendido a que tenían que salir adelante como fuera, con sus recursos, sin ayuda, ellos solos, quizás también la parte económica juega un papel importante, pero yo creo que es por cultura y por lo aprendido, por la educación que se ha recibido. Ajá. Y yo creo que también, que antes no lo he dicho, pero un punto de inflexión para que pues el tema de ir al psicólogo haya sido pues también más visto ha sido a raíz de la pandemia. Yo creo que fue también un punto ahí clave para decir, no, la salud mental es importante. A raíz de la pandemia hubo muchas cosas que se vieron, ¿no? De cosas que pasaban en casa, del día a día, de la gestión, ¿no? De lo que fue todo ese estrés. Entonces yo creo que también fue un punto importante para que la psicología pues saliera más a la luz. Ajá. Sí, además es curioso porque dentro del mundo de la psicología hay muchos. Cuando una persona se cierra un poco a ir, hay muchos aspectos, ¿no? Detrás. Por ejemplo, el otro día yo estaba con un amigo que me contaba ya lleva más de un año con algunos problemas, ¿no? De ánimos, de no saber por dónde tirar, ¿no? Y yo le recomendaba ir a un especialista, al psicólogo, y me comentaba, entre otras muchas excusas, que era muy caro. Entonces, ¿qué opináis de si realmente ir al psicólogo es caro o no? Porque claro, muchas veces esa persona que le parece quizás 60 euros cara una sesión de psicología, luego, no lo sé, quizá se hace una sesión láser que vale más, o se compra cualquier cosa el fin de semana, ¿no? Entonces también hablamos un poco ya, no tanto de precios, sino quizá también hablamos un poco de prioridades, pero ¿qué opináis sobre el precio que hay? A ver, yo creo que es verdad que debería ser mucho más asequible, debería contemplarse la seguridad social, terapia de calidad, porque cuando vas a la seguridad social o tienes un trastorno mental súper grave o directamente no te atienden, y aunque estés muy mal, ¿no? Con una depresión o con muchísima ansiedad, igual te dan sesiones cada 4 meses o está realmente muy mal porque hay muy pocos psicólogos en la seguridad social. Entonces, que tengan que recurrir a la parte privada, gente que realmente necesita ayuda, pues es que es una pena y es normal que... Yo también creo que es caro, aunque hay muchísimo trabajo detrás y realmente lo vale, pero llegados a depende qué punto tienes que hacer esa inversión en tu salud mental, porque si no, al final nunca la vamos a priorizar, porque nunca nos va a venir bien pagar 60 euros la sesión. Y a mí me pasó y yo lo hice y yo lo pagué. Y bueno...
No, además yo creo que también muchas veces es salir un poco de ese patrón, ¿no? Cuando no lo hemos probado, muchas veces es como ese salto que no nos atrevemos a dar porque estamos contentos, o no contentos no, pero ya hemos aprendido un poco a sobrellevar o a saber que nosotros vamos a sentir estas cosas, que nos vamos a sentir así, que quizá no tenemos esos recursos, tampoco seguramente somos conscientes, pero ya como que muchas veces lo normalizamos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, como hemos dicho, hemos ido evolucionando, pero en los hombres a día de hoy sigue habiendo un poco de tabú, ¿no? Sobre la idea de ir al psicólogo, de expresar un poco todo lo que sienten, ¿no? O de exponerse a trabajar pues bueno, cada uno las cosas que tenga. ¿Por qué creéis que en los hombres cuesta tanto el dar ese paso? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, es una cuestión de la educación, ¿no? Que se nos ha dado. Al hombre siempre se le ha dado el rol o el papel de la persona que tiene que ser fuerte, que llevar, ¿no? La casa adelante, que no tiene que expresar sus sentimientos, que no tiene que llorar, no sea esa figura del fuerte y del que, como el indestructible, ¿no? Entonces, como se le ha dado ese papel, ese rol continuamente, es muy difícil que los hombres, bueno, es más difícil para ellos que en ciertas situaciones quieran expresarse, quieran abrirse, quieran ponerse en el rol, ¿no? De, mira, pues me está pasando esto, que no es débil, sino me está pasando esto, necesito ayuda, ¿no? El pedir también esa ayuda. Entonces yo creo que es cuestión de educación, simplemente. Uh-huh. Y esto también lo tenemos que ir rompiendo y es importante, sobre todo desde la escuela, desde los institutos, trabajo desde la escuela y desde casa. Es que, además, justo iba por ahí los tiros porque quería hablar un poco ahora sobre la educación, ¿no? Porque hablamos un poco de pues como en el fisio, ¿no? Me duele el hombro, voy a que me lo solucione, ¿no? Pero entiendo que para el mundo en el que vivimos hoy en día, que ha cambiado tanto, que ha evolucionado tanto, debería evolucionar también la manera de educarnos, ¿no? Toda esa educación. Me gustaría que me comentarais también un poco ¿qué papel creéis que tiene la educación desde casa, familiar, incluso desde las escuelas? ¿Cómo creéis que se podría ayudar a que desde pequeños, desde pequeñas, nos enseñaran más a gestionar nuestras emociones, a darnos herramientas para todas las problemas que tenemos, ¿no? En el día a día, en nuestra vida? ¿Cómo creéis que se podría darle la vuelta un poco a todo esto? Bueno, como dices, el trabajo desde la familia es súper importante porque al final la familia te puede marcar muchísimo para bien o para mal. Así que el trabajo con la familia, yo que por ejemplo trabajo con niños y con sus familias, es súper importante porque al final tú, por ejemplo, si quieres que tu hijo aprenda a regular sus emociones y a tranquilizarse cuando se pone nervioso, primero tienes que saber hacerlo tú, ¿no? Tú tienes que ser ese modelo. Si cuando te pones nervioso empiezas a romper cosas o a pegar o a hacer cosas que al final son agresivas, tu hijo llegará a ir al cole y hará lo mismo cuando se frustre, ¿no? Entonces, primero de todo tenemos que ser un modelo. Tenemos que trabajar en comunicarnos cuando sentimos una cierta emoción, en asertividad, ¿no? Todo esto son cosas que como adultos tenemos que deconstruirnos si nunca nos lo han enseñado para después podérselo enseñar a nuestros hijos. Es básico para ellos. Ajá. Sí, la verdad que al final una de las cosas que nosotros no escogemos es un poco en qué entorno crecemos, ¿no? Y al final es importante que ese entorno familiar pues sea consciente, sea un entorno, ¿no? Donde haya todo lo que has comentado. Pero en el caso en el que no lo haya, ¿qué posibilidades o qué cambios se podrían realizar, ¿no? en el modelo educacional, ¿no? De las escuelas, de los institutos, para no dejar un poco al azar de la familia que te toque pues todo este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que primero y lo más importante es en la educación más recursos. Yo creo que profesores, que personal de la educación intentan ayudar al máximo en este sentido, pero al final se encuentran pues con clases con un grupo numeroso de alumnos, no pueden atender, ¿no? De forma personalizada y con tiempo a cada uno de ellos,
No sé si la figura del psicólogo ahora mismo está presente, cuántos psicólogos hay, por ejemplo, en un colegio o por rango de edad, lo desconozco, pero yo creo que lo más importante es que se destinen recursos a ellos para que la figura del psicólogo pueda realizar esa función en las clases, porque si no es imposible. Sí, la verdad que esto es una cosa que aquí en los episodios que hemos ido viendo, no por este tema, pero por otros, sí que hemos pues reclamado un poco, ¿no? Esa idea de que el modelo de educación debería darle una vuelta para que nos prepararan un poco más sobre la vida, ¿no? Pero bueno, a ver si nos escuchan. Bueno, yo creo que sí, pero a lo mejor tienen un tapón. Puede ser. Imaginaos que ahora nos está escuchando una persona, que ya sería mucho. Nuestras madres. Imaginaos que ahora nos está escuchando una persona que al oíros hablar, pues tiene dudas, no ha ido nunca a terapia, ¿no? Y tiene dudas de si realmente debería ir o no. ¿Qué señales, obviamente partiendo de la base que creo que todo el mundo, ¿no?, debería ir a terapia, ¿qué señales pueden llegar a ver para una persona que nos está oyendo, ¿no?, y puede llegar a necesitar ayuda y no sabe un poco pues cómo arrancar o qué señales de alguna manera pues observar para decir, ostras, me pasa esto cuando voy en el tren y hay mucha gente y me agobia en los entornos, ¿no? O, no sé, contarme un poco en este aspecto. A ver, yo creo que si sientes ansiedad, estrés y estás viendo que no lo puedes manejar, que de alguna manera te está como desbordando esa situación que estás viviendo y no tienes las herramientas para afrontarlo y ya ves pues, ¿no?, que está pasando el tiempo y que eso no se está solucionando y tú no te estás sintiendo mejor, quizá puedes empezar a plantearte pues, que igual necesitas ayuda. Con ciertas herramientas seguramente podrás aprender a manejar tus pensamientos, tu cuerpo para relajarte y demás. O si por otro lado pues, estás más en un estado de ánimo más deprimido y ves que es normal, la tristeza es normal, es una emoción más y es súper necesaria. Pero cuando ya llevas pues quizá 2 semanas y ves que esa tristeza no se va y ya cada vez tienes menos ganas, ¿no? Si ves que eso no lo estás pudiendo remontar de alguna manera, quizá también es el momento como de pedir algún tipo de ayuda para intentar empezar a salir de ahí. O quizás si sabes que tienes algún trauma de la infancia que tú sabes que está ahí sin resolver y que nunca quieres tocar porque duele y porque al final es una herida emocional que tienes ahí, quizá en algún momento de tu vida vas a necesitar resolver eso para ser más feliz simplemente, ya no para no tener ansiedad o depresión, sino para decir, vale, yo quiero superar esto y creo que es necesario y en este momento o lo supero o sé que no voy a ser feliz. Perdona, que me gustaría añadir algo a lo que ha dicho ella, que suscribo todo lo que ha dicho. No, que me hace gracia porque cuando nos ocurre algo físico, ¿no?, lo tenemos muy claro. Dolor de cabeza, ibuprofeno. No, esguince de tobillo, radiografía, ¿no? Y cuando nos ocurre algo emocional estamos como un poco más perdidos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo segundo, que es que si tú empiezas a sentir unas emociones, tristeza, rabia, dolor, no sé, lo que sea, y hace modificar tu conducta habitual, o sea, o tu comportamiento habitual, o te sientes, ¿no? Entonces sí que a partir de ahí me plantearía recurrir a la figura del psicólogo. Y de alguna manera, siguiendo con esta idea, ¿cómo nosotros, que podemos tener pues un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, en el que podemos ver ciertos signos de que quizá necesita ayuda psicológica, ¿cómo nosotros podemos acompañar a esa persona en este momento? Bueno, yo creo que si es una persona con la que tenemos mucha confianza y que nos ha expresado cómo se siente, sí que le podemos recomendar pues ir al psicólogo, pero siempre desde el acompañamiento y desde el consejo, nunca desde la presión, desde el tienes que ir, la obligación, sino que la persona ella sienta realmente y tenga claro que tiene que ir o que necesita ir al psicólogo, porque si no va a ir
probablemente a una sesión 2 lo va a dejar, no le va a servir, no le va a ayudar y va a decir, mira, pues la figura del psicólogo realmente no me ayuda. Y a lo mejor sí, pero él tiene que sentir o ella tiene que sentir que necesita esa ayuda. Sí, es importante que este primer paso lo tiene que dar la persona, digamos, convencida, ¿no? Sí, porque sí. si no es como forzar ahí una situación. Y al final, si tienes a alguien que está mal, también el hecho de estar ahí, ¿no? De pues seguir yéndole a ver, ¿no? Como preguntarle cómo estás, ¿no? Que también o de escuchar, simplemente, sí. Es una situación difícil porque a veces no se dejan ayudar mucho, pero el estar ahí también es importante. Sí. Y claro, en la posición, ¿no? Hablamos un poco de que es importante que les nazca a ellos, que sientan realmente esas personas que tienen que ir, ¿no? Que no sea forzado. ¿Y cómo gestionamos la idea de tener que convivir con personas en cualquier ámbito de nuestra vida en la que sabemos que necesitan ese problema, o sea, esa ayuda, pero no la quieren? Pues lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo nosotros. Si no quieren la ayuda, lo tenemos que respetar, aceptar y entender que quizás ese no es su momento para recibir este tipo de ayuda. Pues lo que hemos dicho ahora, los tenemos que escuchar, los tenemos que intentar aconsejar, ¿no? Desde nuestras experiencias, desde lo que sabemos nosotros, pero pues simplemente estar ahí y aceptar que a lo mejor en ese momento no es adecuado para forzar nada. Buena respuesta, me ha gustado porque de alguna manera es cierto que siempre nos empeñamos, ¿no? en como ser los salvadores, en ayudar, como en tal, y a veces quizá o no se puede o no tenemos nosotros ese rol o esa responsabilidad, ¿no? Saliendo un poco ahora de lo que estábamos hablando, me gustaría preguntaros algo que tiene que ver un poco más con vuestro día a día, ¿no? En el trabajo. No sé si tenéis vosotras de alguna manera herramientas o si eso lo da un poco la experiencia cuando de alguna manera viene alguien, ¿no? a terapia, tenéis que tratar con alguien y de alguna manera hasta dónde llegan vuestros límites, ¿no? de emocionales, de empatizar, de querer de alguna manera no sé, ayudar, que os afecte eso a nivel personal luego, o no sé si os afecta, si no, si se aprende un poco a lidiar con eso. Contarme un poco vuestra experiencia en ese aspecto. Y mientras me vais a contar esto, voy a ver, porque cómo es la mente que ahora lleva 10 minutos pensando, ¿le habré dado al botón de grabar o no le habré dado al botón de grabar? Te mato. ¡Buah! Le daba al botón de grabar. Un crack, Vale. Bien. En la chuleta no sé si salía eso, pero vale. No, es una servilleta por si me mancho con el café. Bueno, pues la pregunta un poco... ¿Sí? Bueno, ¿hasta dónde ponéis esos límites? Si os afecta realmente alguna situación que habéis tenido en consulta, ¿no? ¿Cómo aprendéis a gestionar que nos afecte o tenéis que aceptar eso? Bueno, es verdad que el psicólogo, que tenemos los recursos para atender a las personas, es evidente, pero al final lo que te da más valor es la experiencia, es el tener sesiones, el ver personas, el cómo reaccionan, cosas que funcionan, cosas que no, o sea que al final siempre es ensayo-error también un poco, ¿no? Y es la experiencia. Y luego pues sí que a lo mejor al principio te pueden afectar más las experiencias, las historias que te explican los pacientes, pero sí que es verdad que al final lo trabajamos también, que tenemos que poner una barrera, un límite. Nosotras al final estamos trabajando, forma parte de nuestra vida profesional, intentamos hacer todo lo que podemos durante la sesión y después pues intentar desconectar, intentar que eso no te afecte en tu vida personal, aunque sí que puedes buscar recursos, estrategias, pero sí que la barrera tiene que estar bien puesta, porque si no te lo podrías llevar a casa continuamente. Sí, a ver, yo tengo más problemas con los límites, creo. Yo tengo mucha habilidad para disociarme en el momento de la sesión y ver a una persona quizá llorando y contenerme bastante bien y ser muy profesional.
pero sí que es verdad que ciertas situaciones, porque al final yo trabajo con familias de niños con autismo, con problemas de conducta muy graves, pues que a veces en casa son súper agresivos, con madres que están al borde de la depresión porque no pueden más con la situación. Entonces, ciertas situaciones sí que a veces me las llevo un poco porque es como, ¿cómo estarán pasando ahora el verano esta familia que tenemos al niño que está tan mal y que al final es tan frustrante de querer ayudar, pero es muy difícil porque hay muy pocos recursos para realmente ayudarles como se merecen y como necesitan? Así que bueno, con algunas situaciones así un poco más heavies que vivimos en mi trabajo, pues a veces sí que me lo llevo un poco, pero en general lo vamos manejando bastante bien. No, o sea, esto no estaba en la servilleta, pero ha sido una pregunta que realmente pues quería hacer porque guau, me choca, ¿no? O sea, al final yo estoy súper alejado de vuestra profesión, pero he estado entrenando, ¿no?, a niños de fútbol y que cada uno tiene su familia y cada uno tiene la situación que tiene y es cierto que a veces pues yo como no tengo ningún tipo de conocimiento, pues sí que a veces, hostia, me iba a casa y me lo llevaba como un poco a lo personal, ¿no? Pero sí, está claro que lo que decís pues es importante en ese sentido. Luego, siguiendo ya con el tema, me gustaría hablar sobre un poco, no sé, 2-3 cosas. Ya no sé si esta pregunta es más a nivel profesional o a nivel personal, pero ¿qué 2 o 3 cosas recomendáis a las personas que nos están escuchando, a nuestras madres? No sé, practicar en el día a día, hacer en el día a día como rutina, como hábito, para cuidar un poco más esa salud mental, sobre todo también entendiendo que muchas veces se estipula algo que es lo ideal, pero la realidad nos dice que las vidas que tenemos muchas veces, pues no lo sé, pues quizá hay una persona que tiene que trabajar 8 o 10 horas al día, que antes de ir a trabajar tiene que asegurarse de llevar a los hijos al cole, que tiene cosas en casa por hacer, que tiene familiares a los que tiene que estar, no sé, a cargo, que dentro de todas las responsabilidades, ¿no?, que tiene en su día a día, pues también quiere espacios para, no sé, para hobbies, para amistades, para uno mismo, para cuidarse. Sabiendo que muchas veces no tenemos hábitos saludables, muchas veces escogidos y muchas veces por el ritmo de vida que tenemos, ¿qué pequeños tips o qué cosas nos podríais comentar? Y aquí sí que me gustaría que las dos nos comentaran. Vale, bueno, pues para mí es muy importante, bueno, con el tema de la salud mental liga mucho, está muy relacionado el tema de las hormonas, ¿no? Serotonina, endorfinas, entonces es muy importante dormir bien, comer bien y hacer deporte. O sea, estas 3 cosas yo creo que las tendríamos que tener como una pequeña obligación del día a día. Y luego, pues para lo que os he comentado de gente que hace 1000 cosas al día y que quizás no sabe cómo gestionarlo, es cuestión de priorizar y de relativizar que es importante, que es urgente, qué puedo hacer, qué ayuda también puedo buscar para poderme organizar mejor. Pero yo creo que lo que he dicho primero es importante, que va ligado mucho con el tema de las hormonas, generar endorfinas, serotonina y comer bien, dormir bien y hacer deporte, sobre todo. Son unos básicos, pero nos cuesta un montón priorizarlo. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Acabamos haciendo todo lo contrario. Debería ser súper normal hacer un ratito de deporte al día, comer más o menos saludable, pero es tan difícil porque en el supermercado no hay nada prácticamente que sea saludable, casi ni la verdura, porque ya nada de lo que comemos. Pero sí, eso sería uno de los básicos, ¿no? Yo también quizá añadiría intentar escuchar más a nuestro cuerpo, porque a veces estás mal y no sabes qué te pasa. Y yo lo intento hacer, ¿no? De pararme a pensar, vale, esta cosa que estoy sintiendo aquí, ¿qué es? Es que me ha molestado eso que me han dicho, vale, bueno, pues detéctalo, gestiónalo, háblalo con esa persona, ¿no? Comunicación, ¿no? Que también debería ser súper básico y tampoco lo solemos aplicar, ¿no? Como escucharnos más, aprender a comunicarnos de manera un poco más asertiva, marcar límites de, no, pues esto no me apetece, no lo voy a hacer porque tú me lo digas, ¿no? Ese tipo de cosas también podrían ser importantes. Pues ya sabéis, aplicarlo, ¿eh? Y pues nuestras madres no nos van a hacer caso. A mí la mía no me hace.
Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Hacer caso. Pues siguiendo ya, llegando ya casi a la parte final, me gustaría haceros 2 preguntas más y un juego, ¿vale? De verdadero o falso. Las 2 preguntas, una sí que quizá tiene más que ver, ¿no? con lo que hablamos, otra es totalmente una pregunta que hacemos siempre en cada episodio de Valor Humano, ¿vale? ¿Qué diríais, qué le podríais decir? Y aquí también me gustaría que contestarais las 2. ¿Qué le podríais decir a una persona que nos está escuchando, que ahora mismo no tiene muy claro hacia dónde llevar su vida, que se siente perdido, que se siente perdida y que no sabe cómo gestionar todas esas emociones? ¿Qué recomendación le diríais? No sé, ¿qué consejo, qué cosa? Es un poco abierta esta pregunta. Sí, súper abierta, vale. Bueno, yo le diría que parara y que se escuchara, que observase un poco, que intentase observar desde fuera qué es lo que le está ocurriendo, o sea, como si él no fuera él realmente, y él mismo qué podría hacer para ayudar a esa persona o cómo se ayudaría a sí mismo, ¿no? Entonces, sobre todo que intente observar qué le está ocurriendo desde fuera, que tenga otra perspectiva, de otro prisma, o que incluso pregunte a personas de confianza cómo creen, ¿no? que podría salir de esa situación, quizás. Está perfecto. Vale, la otra pregunta, la pregunta que hacemos siempre en cada episodio de Valor Humano. Que no son las de Broncano, ¿no? No. Vale. Esas de momento no las hacemos. No están en la servilleta tampoco. ¿Qué es para vosotras el éxito? Esta no la había dicho. ¿Qué es para nosotras el éxito? ¿Qué es para vosotras el éxito? Vale. En lo que queráis, ya sea si lo queréis englobar, si lo queréis enfocar más en la parte personal, la parte profesional, no lo sé. Vale, pues yo creo que el éxito a nivel así genérico es conseguir tus propias metas y objetivos, ya sean objetivos pequeños, como objetivos quizás más grandes, ¿no? De conseguir, no sé, una cierta profesión o un cierto nivel económico o conseguir ser, no sé. Pero yo creo que el éxito en cada persona, en cada individuo, es conseguir sus propios objetivos y metas que tenga él a nivel personal. Para mí el éxito sería simplemente ser feliz. Y yo creo que nos perdemos muchas veces en el camino, ¿no? Porque es como, vale, voy ahora a emprender, voy a trabajar el doble para algún día llegar a tener una casa con piscina y ser feliz. Bueno, igual tenemos a veces que parar, me lo aplico a mí misma también, y decir, vale, bueno, igual puedes ser feliz también ahora, ¿no? Ir priorizando esos ratitos de hacer las cosas que te gustan, de disfrutar, de vivir más, porque trabajamos mucho, creo. Sí, cierto. Totalmente cierto por ahí. Vale, pues llegando un poco a la parte final, ¿vale? Vamos a hacer un poco unas preguntas de verdadero o falso, bueno, unas afirmaciones, ¿vale? Hay 3, obviamente creo que la respuesta la tengo clara, pero en cada verdadero o falso tenéis que argumentarme el por qué, ¿vale? Ajá. Hay 3, entonces la primera la hace una, la segunda otra y la tercera la hacéis las 2. ¿Vale? La primera frase: ir al psicólogo es de locos. Falso. ¿Vale? Bueno, como ha dicho antes, recupero una frase que ha dicho Sandra antes, que ir al psicólogo es de valientes. Vale. Pues creo que ha sido argumentación corta, pero clarísima. Sí, ¿no? Y contundente. Pero clarísima. Otra cosa que también hemos tocado ahí un poco de refilón, ¿no? Pero la segunda es: los hombres no lloran. El examen es fácil. Los hombres deberían llorar más, yo creo. Ahí está. Vale. Deberían desbloquear eso. Así que falso. Espero que si algún día tengo un hijo, que llore y que se exprese, ¿no? Genial. Y la última, que también la hemos tocado, ¿vale?
sobre todo el argumentar un poco por qué el hacer eso a veces nos parece una cosa en concreto, ¿no? O sea, la frase es: hablar de lo que te pasa es de débil. Está claro que es falsa, pero ¿por qué muchas veces tenemos esa sensación? Yo por ejemplo, de las tres, la tercera muchas veces me pasa. O sea, siempre soy más el que pregunta cómo están, ¿sí?, y el que escucha, que no más el que se abre a explicar sus propios problemas o todo eso, ¿no? Bueno, porque creo que cuando estamos expresando lo que nos pasa, algún problema, alguna situación, algo, nos colocamos solos en un rol como de víctima, ¿no? Del pobrecito, y no es así. O sea, estoy expresando simplemente lo que me pasa, lo que me ocurre, y que puede ser una cosa súper natural, súper habitual, y por lo tanto esa afirmación es falsa. Claro, supongo que ser vulnerables no es algo que nos guste, no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, exponerte ahí, ¿no?, como tus cosas y contarlas, al final te hace sentir vulnerable y muchas veces pues lo asociamos a débil, lo cual obviamente no es para nada así. Pero si te han enseñado desde pequeño pues que llorar está mal, que no tienes que quejarte, que no tienes que estar triste, que no, todo esto, pues al final te lo acabas creyendo y lo tienes aquí grabado y ni el psicólogo te lo quita. Necesitas muchas sesiones para eso. Pues totalmente. Y bueno, yo creo que con esto ya acabamos, ¿vale? La verdad que para mí ha sido un súper placer teneros aquí, poder escucharos. Creo que desde nuestro mundo, ¿no? Creo que a las personas que vean esto, al final da igual si son 1 millón o es una. Creo que es lo que me llama más la atención de este proyecto, es el hecho de que haya personas que cuando miren esta entrevista les pueda llegar a inspirar, puedan escucharos y podamos haber hecho como mínimo hacerlas pensar, y creo que con la entrevista de hoy lo hemos conseguido. Así que nada, os agradezco mucho que habéis dedicado vuestro tiempo para estar aquí y nada, que os deseo mucha suerte. Gracias, Iván, igualmente.